Un cordial saludo a todos los colegas y estudiantes del país. Les habla la profe Romina. Hoy estaré acompañándoles en el desarrollo de un nuevo contenido y para iniciar la clase me gustaría que observemos las siguientes imágenes. Hemos visto algunos órganos que forman parte de nuestro organismo humano, como por ejemplo el estómago, el corazón, los pulmones, el intestino grueso y también el hígado. Estos órganos cumplen diversas funciones, están ubicados en puntos específicos de nuestro organismo y trabajan de manera conjunta. Para poder comprender cómo funciona nuestro organismo, cómo se conectan nuestros órganos, hoy vamos a trabajar sobre los diferentes aparatos del cuerpo humano. Para ello vamos a prestar mucha atención a la siguiente explicación. El aparato digestivo es un conjunto de órganos que se encarga de procesar todos los alimentos que nosotros consumimos y a través de estos alimentos ingresan a nuestro organismo los nutrientes que necesitamos para cumplir diversas funciones. ¿Cuáles son los órganos que conforman el aparato digestivo? Tenemos en primer lugar la cavidad bucal, que es el orificio por donde ingresan los alimentos. También tenemos el esófago, luego pasa al estómago. Se procesan allí algunos de los nutrientes y luego llega a la zona del intestino delgado, que es el lugar donde el cuerpo realmente absorbe los nutrientes. Y finalmente todos los desechos, todo lo que nuestro organismo ya no necesita, son evacuados o desechados a través del recto. Existen otros órganos como los que vemos en pantalla que también forman parte del aparato digestivo, como por ejemplo las glándulas anexas. Es el caso del hígado. También se encarga de regular la composición química de la sangre, es un órgano muy importante. Vemos también aquí el páncreas, la vesícula biliar y por supuesto también el colon, que es uno de los órganos más importantes dentro del proceso digestivo. Seguidamente hablaremos del aparato respiratorio, que contiene algunos órganos que nos permiten recibir todo ese oxígeno que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir y a la vez también expulsar algunas sustancias como por ejemplo el dióxido de carbono que nuestro propio organismo produce. Para poder comprender cómo funciona este aparato vamos a ver cuáles son los órganos que lo conforman. Los órganos que conforman el aparato respiratorio son varios. Iniciamos con la cavidad nasal y la cavidad bucal, es decir, la boca y la nariz, que son los dos orificios a través de los cuales ingresa a nuestro organismo el aire que necesitamos para poder sobrevivir. Este proceso a través del cual ingresa el aire a nuestro organismo se llama inspiración, es decir, cuando nosotros hacemos este movimiento para que el aire ingrese a nuestro organismo. Luego pasa por la faringe, va por la laringe, la tráquea, que es este pequeño tubo que baja hacia los pulmones, llega a esta zona en la que se divide, esta zona es conocida como bronquios, y allí es donde se divide la tráquea en dos cañitos para conectarse con los pulmones. Y finalmente vemos aquí los dos pulmones que conforman el aparato respiratorio. Son los órganos más importantes porque allí es donde se acumula la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo necesita, procesa y luego vuelve a ser expulsado. Ahora llegó el momento de hablar de uno de los aparatos más importantes del organismo porque está compuesto por órganos que son vitales para nuestra existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que son órganos que necesitamos sí o sí para poder vivir, como es el caso del corazón que vemos en pantalla. Se encarga de bombear sangre a cada pequeña parte de nuestro organismo. A través del bombeo de la sangre también transfiere
hormonas, nutrientes, también oxígeno a las diversas células que forman parte de nuestro organismo. Pero como vemos en pantalla, el corazón no es el único órgano que conforma este aparato, también lo conforman los diferentes vasos sanguíneos, como por ejemplo las venas pulmonares, que son las venas que conectan el pulmón con el corazón, la aorta, que también es una de las principales vías de circulación de la sangre, la aurícula derecha, la aurícula izquierda que vemos en pantalla. A través de esta imagen podemos ver cómo esas venas por donde circula la sangre también se esparce por todo nuestro organismo, se extiende en las extremidades como los brazos, las piernas, a los diferentes órganos y de esta manera se encarga también de regular la temperatura del cuerpo. Habíamos dicho que nuestro organismo necesita depurar, necesita eliminar todas esas sustancias que ya no utiliza para su funcionamiento. Y para ello vamos a hablar del sistema excretor, que es el sistema que se encarga de reducir la cantidad de sustancias que hay en nuestra sangre y que ya no es utilizada por el organismo. Está compuesto por 4 principales órganos. Vemos en primer lugar a los riñones, que son un par de órganos rojizos. Son muy importantes para nuestro organismo porque regula la cantidad de agua y sal, también la cantidad de sustancias químicas que se acumulan en la sangre. Esto lo convierte en orina para que pueda ser expulsado hacia el exterior del organismo. ¿Cómo expulsa? Para ello existe otro órgano llamado uréter, que son estos pequeños cañitos que salen desde el riñón y se dirigen hasta la vejiga. Luego, una vez que llega a la vejiga, se acumula allí durante cierto tiempo y finalmente pasa por la uretra para poder ser expulsado. Esta uretra es la pequeña parte del organismo que es utilizado para expulsar la orina hacia el exterior. De esta manera hemos visto cómo se organizan nuestros diferentes órganos para conformar los aparatos del cuerpo humano. También analizamos las funciones que cumplen cada aparato. Ahora llegó el momento de preguntarnos, ¿cómo respiran los peces que están todo el tiempo bajo el agua? ¿Cómo respiran las arañas que no tienen, por ejemplo, pulmones como nosotros los seres humanos? ¿Cómo realizan el proceso digestivo aquellos insectos que, por ejemplo, no tienen intestino, no tienen un estómago como el de nosotros? Para poder responder a estas preguntas vamos a observar la siguiente explicación. Los aparatos circulatorio, respiratorio y digestivo de los animales presentan algunas diferencias en relación a los aparatos del cuerpo humano. A continuación vamos a ver algunas de ellas, como por ejemplo es el caso de la rana, que presenta una circulación incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque durante el recorrido que realiza la sangre por el circuito de las venas, en algún punto se conectan la sangre que contiene oxígeno y la sangre que contiene dióxido de carbono que produce el propio organismo. Sin embargo, en el caso de los peces, el aparato circulatorio es igual al de los humanos, es decir, tiene una circulación completa, presenta órganos como el corazón, las venas, las arterias, por donde circula la sangre. Seguidamente hablaremos de los tipos de respiración que presentan los seres vivos. Habíamos visto que los seres humanos presentamos un tipo de respiración denominado pulmonar porque la respiración realizamos a través del órgano principal que es el pulmón. Sin embargo, hay otros seres vivos como por ejemplo los peces que tienen respiración branquial, respiran a través de las branquias, que son estas pequeñas aberturas que tienen al costado de la cabeza. Sin embargo, podemos notar también aquí los anfibios, los reptiles, como por ejemplo las ranas que presentan respiración cutánea, es decir, ellos respiran a través de la piel. Más adelante vemos la respiración traqueal que realizan algunos insectos, principalmente los invertebrados son los que realizan este tipo de respiración. Seguidamente hablaremos acerca de la digestión en los animales.
En cuanto a los seres humanos, habíamos visto que la digestión ocurre a través de varios órganos. Comienza con la boca, que es el orificio por donde ingresa, luego pasa al estómago, al intestino y luego se desechan los residuos. Sin embargo, en el caso de los animales, los aparatos digestivos pueden ser completos, como es el caso de las aves, que tiene todos los órganos que ya había mencionado, tiene mucha similitud en cuanto al aparato digestivo de los seres humanos. Sin embargo, hay otros organismos, como por ejemplo los que vamos a ver más adelante, que tienen aparatos digestivos incompletos, es decir, son incompletos porque no tienen todos los órganos que forman parte de la digestión. Por ejemplo, vemos aquí este invertebrado que tiene un solo orificio, es decir, una sola boca por donde ingresan los alimentos, es decir, el lugar por donde ocurre la ingestión, y es el mismo orificio por donde salen los residuos, es decir, por ese mismo orificio realiza la egestión. Sin embargo, vemos aquí que tiene un tubo digestivo, tiene faringe, tiene algunas similitudes en cuanto al proceso de digestión de los seres humanos, pero así también presentan grandes diferencias. Hoy hemos aprendido bastante acerca del funcionamiento de nuestro organismo, pero ahora llegó el momento de ordenar, de organizar toda esa información que el día de hoy compartimos, y para ello vamos a observar el siguiente mapa mental que nos presenta los 4 aparatos que el día de hoy analizamos y también los órganos que conforman cada uno de ellos. De esta manera damos por concluida la clase de hoy. De mi parte es todo, nosotros nos volveremos a comunicar en un próximo material educativo.